Hoy es un placer para mí poder conectarme una vez más y aprovechar el privilegio que nos da el Señor para seguir escudriñando la palabra de Dios. Y en esta ocasión, el video tutorial que hemos de compartirle está basado al tema de los pecados y obviamente vamos a verlo en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más que decir, en el paso número 1 queremos ver cómo define la Biblia al pecado. Y la base bíblica está en 1 Juan 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Quiero que miremos la parte final del texto, porque allí está claramente la definición bíblica de pecado. Dice allí que el pecado es infracción o desobediencia o transgresión de la santa ley de Dios. Con eso claro, vamos a avanzar ahora al segundo paso, donde queremos ver de qué otra manera podemos incurrir en pecado. Y la base bíblica está en 1 Juan 5 y el verso 17. Dice allí: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Así que bíblicamente podemos ver que además de la infracción de la ley de Dios, también, de acuerdo a la primera parte del texto, toda injusticia es pecado. Permítame compartirle un ejemplo. Pepito tenía una propiedad y generalmente cuando él la mandaba a limpiar, pagaba 200,000 colones para limpiarla y la persona lo hacía en el lapso de 5 días. Pero un día, un inmigrante indocumentado le pidió a Pepito la oportunidad de limpiarle la propiedad. Así que Pepito decidió decirle al indocumentado que podía limpiarla si aceptaba el pago de 25,000 colones y además debía de hacerlo en el lapso de un día. Obviamente era mucho trabajo para un día y era muy poco el pago, pero el indocumentado no tuvo otra opción porque estaba necesitado de ese dinero y aceptó hacer el trabajo, aunque en el cielo a Pepito se le registró pecado de injusticia porque se abusó de su prójimo. ¿Me estoy explicando, sí o no? Excelente. Así que con eso claro, vamos a avanzar ahora al paso número 3, donde queremos ver por qué es importante ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Y la base bíblica está en Santiago 4 y el versículo 17. Dice allí: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es evidente que no es suficiente ser oidores de la palabra, sino que hay que ser hacedores de la misma. Porque el texto dice que otra forma de pecar es saber hacer lo bueno y simplemente no hacerlo. Permítame compartirle otro ejemplo. Pepito va en un autobús de pasajeros. El autobús está lleno, hay mucha gente de pie y se sube una dama que está embarazada y además lleva un bebé en sus brazos. Pepito la ve y Pepito sabe que lo bueno es levantarse y cederle el campo a la dama, pero a Pepito no le importa porque él dice que en realidad él, al igual que ella, pagaron por su boleto. ¿Me estoy explicando, sí o no? Obviamente, Pepito tiene un argumento válido a nivel terrenal, pero en el cielo a Pepito se le registra un pecado porque él sabe hacer lo bueno
y no lo hace. Si tuviera amor por su prójimo, se levanta, le cede el campo a la dama y entonces glorificaría a Dios con esa buena obra, porque Cristo dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Seguimos entonces con el paso número 4, donde queremos ver por qué Cristo dijo que los limpios de corazón son bienaventurados. Y la base bíblica está en Proverbios 20, versículo 9. ¿Quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Bueno, el texto se explica solo. La razón por la cual los limpios de corazón son bienaventurados es porque para Dios no solamente pecamos cuando hacemos malas obras o cuando dejamos de hacer buenas obras, sino que también nosotros podemos pecar cuando en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, albergamos cosas sucias. Por ejemplo, el texto dice que ¿quién puede decir que ha limpiado su corazón? ¿Quién puede decir que ha limpiado su mente? Todos los seres humanos hemos pecado de una u otra manera en algún momento de nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Por ejemplo, Cristo dijo: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. ¿Me estoy explicando, sí o no? Cristo está diciendo que el adulterio no solamente es un acto físico, sino que también es un acto mental. El hecho de codiciar a esa persona en su mente y dejarle rienda suelta a sus pensamientos pecaminosos, ese acto mental es considerado pecado delante de la vista de Dios. Teniendo eso en mente, vamos a avanzar ahora al paso número 5, donde queremos ver por qué Cristo dijo que debemos de ser mansos y humildes de corazón. Y la base bíblica está en Proverbios 21 y el versículo 4, que dice así: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. Quiero invitarle a mirar la primera parte del texto 4, donde dice altivez de ojos y orgullo de corazón, y al final el texto dice eso es pecado. Obviamente, en el mundo que tú y yo vivimos, no se condena el orgullo, más bien se promueve a diestra y a siniestra. De hecho, aún en la iglesia cristiana, el orgullo se promueve y se pasa desapercibido. Sin embargo, quiero recordarle que la Biblia enseña que Lucifer, que hoy es Satanás, en el cielo se enalteció y se enorgulleció a causa de su hermosura. Y esa misma actitud, ese mismo espíritu nos ha inyectado aquí en la tierra para que seamos orgullosos y soberbios por nuestra apariencia exterior, por nuestros logros académicos, por nuestra posición social, por nuestro poder económico y por cualquiera de las razones en las cuales nosotros en la tierra nos llenamos de orgullo y soberbia, porque no hemos entendido que Cristo quiere que seamos mansos y humildes de corazón. De hecho, muchos de los problemas en los matrimonios son simple y sencillamente por orgullo. El esposo no quiere dar el brazo a torcer, la esposa no quiere dar el brazo a torcer, porque ninguno quiere aprender a ser humilde como Cristo es humilde. Y esta es una lección muy importante
que tenemos que aprender, porque la Biblia dice contundentemente que la altivez de ojos y el orgullo de corazón es considerado por el cielo como pecado. ¿Me estoy explicando, sí o no? Perfecto. Con eso en mente, vamos a avanzar ahora al paso número 6, donde queremos ver por qué debemos aprender a ser agradecidos con lo que tenemos. Y la base bíblica está en Habacuc 2 y el versículo 9. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Quiero que miremos la primera parte del texto, donde dice, ay del que codicia injusta ganancia para su casa. Porque la razón por la cual tú y yo debemos aprender a ser agradecidos con lo que tenemos es porque la codicia, de acuerdo a la Biblia, es considerado pecado. Esa actitud de siempre querer tener lo que otras personas poseen. Que si el vecino tiene un carro nuevo, yo también quiero uno. Que si la compañera compró un celular nuevo, yo también quiero uno. Esa actitud de nunca estar agradecido con lo que somos y lo que tenemos, porque siempre queremos lo que otros poseen, nos hace ser infelices y nos hace ser mal agradecidos con Jehová Dios Todopoderoso. Por eso es muy importante, por el poder de Dios, vencer la codicia y aprender a ser agradecidos con lo que somos y con lo que tenemos. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien. Así que vamos a avanzar ahora al paso número 7, donde queremos ver cuál es la razón por la que el apóstol Pablo nos insta a ser espirituales. Y la base bíblica está en 1 Corintios 3 y el versículo 3. Dice allí, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es importante mencionar que el apóstol está diciendo que la razón por la cual hay tanta necesidad de que los seres humanos seamos espirituales es porque la mayoría somos carnales. Y los carnales nos dejamos llevar por los celos que provocan contiendas y terminan en discusiones. Esos celos que se dan entre pareja son consecuencia de la carnalidad. Esos celos profesionales entre compañeros de trabajo son consecuencia de la carnalidad. Y obviamente el celo está acabando con la humanidad porque nos hace falta convertirnos a Cristo y ser seres espirituales. Con eso en mente, quiero invitarle a avanzar conmigo al paso número 8, donde queremos ver qué reconoció Pilato en los líderes religiosos que entregaron a la muerte a Cristo. Y la base bíblica está en Mateo 27 y el versículo 18. Dice allí, porque sabía que por envidia le habían entregado. Qué interesante ver que Pilato testifica que cuando él miró el escenario se dio cuenta que la única razón por la cual esos dirigentes de la iglesia habían entregado a Cristo a la muerte era por la cochina envidia. Porque debo decirle que muchas veces le hacemos mal al prójimo porque estamos llenos de envidia. Muchas veces hablamos mal de personas porque estamos llenos de envidia. Muchas veces le hacemos daño en el trabajo a los compañeros porque estamos llenos de envidia. La envidia es tan dañina que aún afecta a los familiares directos. Es decir,
Hay hermanas que no pueden hablar de los éxitos y los logros de sus hijos porque en la familia se incomodan y se calientan. ¿Por qué? Porque están llenos de envidia. Y esa es la razón por la cual el mundo está como está, porque la cochina envidia nos está carcomiendo y aún está acabando con personas que se dicen ser cristianas. ¿Me estoy explicando, sí o no? Excelente. Teniendo eso claro, vamos a continuar con el paso número 9, donde queremos ver por qué la Biblia enseña que hay diferentes maneras de asesinar a una persona. Y la base bíblica está en Levítico 19 y el texto 16. Dice allí: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Quiero que miremos la primera parte del texto, porque dice allí: no andarás chismeando entre tu pueblo. Y si usted conecta eso con la siguiente frase, es evidente que Dios considera el chisme como un atentado contra la vida del prójimo. Porque en realidad es un asesinato que uno hace cuando denigra y cuando habla mentiras a la espalda de una persona, chismea de ella y le mancha y ensucia la reputación para siempre. De hecho, debo decirle que una vez que la persona escuchó esos chismes de tu boca, nunca jamás verá a la persona de la cual has chismeado con los mismos ojos. Los chismes hacen que matrimonios se destruyan. Los chismes hacen que personas pierdan empleos. Los chismes destruyen amistades. Los chismes causan problemas aún en la familia. ¿Por qué? Porque eso es considerado por Dios como un atentado contra la vida del prójimo. Y por eso en el cielo es registrado como un asesinato. ¿Me estoy explicando, sí o no? Excelente. Con eso en mente, entonces vamos a avanzar al paso número 10, donde queremos ver por qué debemos de amar a nuestro prójimo y tratarlos a todos por igual. Y la base bíblica está en Santiago 2, versículos 8 y 9, que dice así: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. El texto 8 dice que tenemos que amar a todos por igual. Pero el texto 9 dice que cuando no amamos a todos por igual y más bien hacemos acepción de personas, hacemos discriminación, entonces Dios nos registra esa discriminación en el cielo como pecado. Y debo decirle que en este mundo es muy normal discriminar a una persona por el color de su piel. Es muy normal discriminar a una persona si es mujer o si es hombre. Es muy normal discriminar a una persona por su posición social. Es muy normal discriminar a una persona por su nacionalidad. Es muy normal discriminar a una persona por su estatus migratorio. Es decir, hay muchas razones por las cuales en este mundo nosotros tenemos la tendencia a discriminar, pero quiero recordarle que en la Biblia eso es considerado pecado por nuestro Dios. ¿Me estoy explicando? Gloria sea el nombre del Señor. Teniendo esos 10 pasos claros, entonces vamos a hacer un breve repaso para confirmar los conceptos en nuestra mente y corazón. Y lo primero que vimos hoy es que la definición bíblica de pecado es la infracción o la desobediencia a la santa ley de Dios. Además de eso, vimos que la Biblia enseña que toda injusticia es pecado.
De hecho, el saber hacer lo bueno y no hacerlo también es considerado por Dios como pecado. Y cuando tenemos pensamientos sucios en nuestro corazón, Dios lo cataloga en el cielo como un pecado. Inclusive el ser orgulloso y soberbio de corazón, la Biblia es contundente al decir que eso también es pecado. La codicia en todas sus formas y el no ser agradecidos con Dios con lo que tenemos es bíblicamente también un pecado. Por otro lado, cuando somos carnales y nos dejamos llevar por los celos y las contiendas y las disensiones, la Biblia dice que eso también es pecado. El hecho de practicar la envidia, la Biblia la condena como tal y por eso entra en la categoría de pecado. Otro punto que vimos fue que practicar el chisme es igual que el asesinato en la vista de Dios y por consiguiente el chisme también es pecado. Y lo último que vimos fue que cuando hacemos discriminación y acepción de personas, al no amar a todos por igual, la Biblia dice contundentemente que eso también es pecado. ¿Me estoy explicando, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, permítame aprovechar para animarle a pedirle a Dios en sabiduría para que le llene su mente y su corazón con la inteligencia espiritual, de manera que puedas ver este video tutorial y entender la explicación que damos con claridad, para que después de eso conectes las respuestas que están en la guía con los versículos bíblicos que usamos y te llenes de fe y de valor para ir y hacer exactamente lo mismo que has visto y has oído, enseñando estos 10 pasos a todos aquellos que quieran aprender más de la palabra de Dios. Y obviamente debo recordarle que seguimos trabajando en la creación de otros videotutoriales, así que con la ayuda de Jehová esperamos regresar pronto con otro material donde el tema a estudiar será el templo de Dios, y mientras tanto deseo que Jehová a usted le siga bendiciendo en gran manera y que también se mantenga conectado.